Hola amigos y amigas, nos volvemos a encontrar una vez más en un nuevo episodio, en un nuevo capítulo de este podcast de Imagen Bautista, eh, rebautizado la comunidad de los libros, una vez más también con mis queridos amigos y hermanos en la fe, Carlos y Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Cuéntanos y saluda aquí a quienes nos estén oyendo. Hola amigos, gracias por escucharnos una vez más en este podcast. Estamos bien, gracias a Dios, aquí en cuarentena todavía en Valparaíso, sin ninguna novedad. Así que teniendo tiempo para leer, pensar, estar en familia. Así que aquí estamos por ahora, solamente disfrutando de estos momentos en el cual podemos compartir y aprender más de nuevos libros. Excelente, así es. Carlos, Hola, muchas gracias por escuchar nuestro podcast una vez más y sí, bastante, ¿cómo se llama esto? Con hartas ganas también de poder compartir estas temáticas que nos llegan y esperando también que el Señor pronto pueda permitir que podamos seguir desarrollándonos en forma más tranquila. Y bueno, y, más presencial. sí, y sabiendo de que también está todo en las manos del Señor también. Ajá, así es. Amén. Bien, pues vamos a entrar ya de lleno. No sé si tienen algún saludo, algún comentario de alguien que quieran compartirnos. No, a mí no hemos recibido otro saludo más de lo que ya enviamos. Sí, no, yo tampoco no. Excelente. Ya saludé Bien, a pues, los hermanos que nos han dicho. así es, en el episodio anterior. Bien, entonces vamos a entrar de lleno al episodio de hoy, lo que nos convoca. Y va a ser un poco diferente porque en esta ocasión no vamos a hablar de un libro completo, ¿cierto? Pero le voy a dar la palabra a Carlos para que nos pueda presentar de qué vamos a estar hablando hoy y cuál es el título principal, quién es el editor, etcétera. Así que Carlos, para que puedas presentar de qué vamos a estar hablando en este episodio. Bueno, en este episodio en particular vamos a hablar de un libro que también publicaron nuestros hermanos de Teología para Vivir. Y en este caso es, ¿cómo poder describirlo? Son como una colección de artículos de diferentes autores. Voy a, bueno, entre los cuales está eh, Joel Vick, por ejemplo, que es conocido, y son tópicos en teología pastoral. Y abarca también a personas de diferentes épocas, no solamente de Joel Vick, que es un autor contemporáneo, sino que recoge o se analizan escritos o temas que tengan que ver con la pastoral desde la perspectiva de los escritos puritanos, y se analizan y se rescatan algunos temas. Y claro, yo les había propuesto eh, no tomar todo el libro, sino que tomar uno, y en este caso voy a tomar, que se podría decir que es como el capítulo uno, que es entre introducción y capítulo uno, que se llama La predicación y el ministerio pastoral puritano y reformado, que está escrito por nuestro hermano Jaime Caballero. Excelente. Muy bien. La selección es más bien porque él es como la introducción al libro, me imagino. Sí, un poco con respecto a eso, pero aún así desarrolla un tema que es eh, analizar cuál era el objetivo y los formatos o los temas centrales de la predicación puritana. Vamos a adentrarnos entonces en este capítulo de este libro que es la predicación, como ya decía Carlos, la predicación y el ministerio pastoral puritano y reformado. Adelante nomás, Gracias. Carlos. El movimiento puritano más o menos se considera desde el siglo, finales del siglo XVI hasta comienzos del siglo XVIII, y para muchos se considera una eh, era dorada donde también encontramos grandes predicadores y teólogos con características bien particulares. Eh, Ellos también
se destacan porque en su predicación también siempre se pensaba en la pastoral. De qué manera la predicación no solamente era una exhortación, sino que también combinaba muchas cosas, y entre ellas que la predicación era el pilar central de la pastoral en la iglesia, o valga decir, el instrumento principal de los pastores eran predicadores. Y ahí es donde tenemos conocidos, por ejemplo, que a lo mejor no son de la época, pero sí recogieron este formato. Por ejemplo, Spurgeon, J.C. Ryle, el anglicano, y también un bien conocido Martyn Lloyd-Jones, que también se podría decir que fue un heredero de este formato de predicación. Ahora, el análisis que hace parte Caballero preguntándose ¿por qué es tan efectiva esta predicación? ¿Por qué es tan atractiva tanto para el lector incluso? Que en general nadie es como busca leer sermones, pero ¿por qué los sermones de ellos, al leerlos, capturan tanto la atención? Él dice porque tienen las siguientes características: amor por Dios, amor por las almas, un estilo en particular también, o sea, el relato, la forma del relato, una dependencia constante del espíritu, la vida santa del predicador, y también un ingrediente que para él lo considera central y que es gravitante en la vida de la gran mayoría de ellos, que es el sufrimiento. Así que analiza ahí cómo, por ejemplo, incluso dentro de la misma explosión del puritanismo es donde encontramos un periodo de bastante sufrimiento. Persecución. Así, hay generalizada, ¿cierto? Guerras civiles, persecución, también periodos de enfermedades también, o incluso también periodos personales de sufrimiento. Y ahí se destaca, por ejemplo, cómo una persona como John Bunyan, en una situación de gran pobreza, dolor, problemas familiares, pudo salir a flote textos con tanta unción y con tanta trascendencia histórica, y no solamente para los creyentes, sino que para la literatura universal, como en el caso del Progreso del Peregrino. Me imagino que Jaime da ahí en la introducción, o quizás durante el desarrollo del capítulo, razones por qué sería importante revisar la perspectiva acerca de la predicación en este periodo, en el tiempo de los puritanos. Pero me gustaría saber si, Daniel, tú tienes algún pensamiento respecto a eso. ¿Por qué sería recomendable a los lectores poder ver este texto y mirar y decir sí, es interesante, o me puede bendecir leer un texto acerca de cómo predicaban o por qué para los puritanos era importante la predicación? Sí, estaba pensando mientras decía Carlos que la base con la cual parte Jaime, que hace el análisis en verdad de la época de los puritanos que predicaban, es que el pastor era visto como alguien que tenía como central la predicación. Y creo que en Latinoamérica, en Chile particularmente donde somos, no es algo que se ve así. Generalmente se asocia al pastor como un motivador, alguien que tiene que estar motivado, etcétera, ¿cierto? Claro. O el carismático, tiene que ser carismático el pastor, si no, no es pastor. O el papá, el pastor es como una especie de padre. Claro. Ahora, no estamos diciendo que nada de eso no sea parte en algún grado del ministerio pastoral, pero no es lo principal. Lo principal es que el pastor sea un expositor claro de la escritura y que pueda alimentar a la oveja. Entonces, creo que esa visión en Chile o en el mundo pastoral, por lo menos que yo he conocido, no se ve como que eso debería ser lo fundamental y lo esencial. Y creo que igual la base ya de donde parte nos muestra algo muy importante que debería ser el centro del ministerio pastoral, que es la predicación. Es muy importante
que el pastor sea un expositor de la escritura, constante, fiel, y bueno, y tenga todas esas características, que es sufrir, que se burlen de él, que qué sé yo, que son parte de lo que los puritanos también enfrentaron por predicar la palabra de Dios. Claro, de hecho, él Claro. lo nombra como la predicación como la prima labor, la labor primaria, que lo describe como una necesidad, en el sentido de que no es como algo... Piper también me parece, él lo describe de que la predicación no es un agregado de la adoración, ¿sí? Como, adoramos, cantamos y ahora vamos a la predicación, como que pucha, ya antes estábamos tan en la gloria y ahora venimos a la prédica. Y él dice, no hay que divorciarlo. Ahora hay que pararse y irse al baño. Claro, sí. Sí. De hecho, yo me acuerdo que una vez un pastor amigo pegó un palo, dijo, en la iglesia católica nadie le dan ganas de ir al baño. Sí. Chan. Entonces, perdón. Yo creo que eso también, perdón Carlos, es relevante, y no solo para entender que el sermón o la predicación es central en el ministerio pastoral, y de nuevo, no exclusivo, ¿cierto? O no la única actividad que tienen que realizar, pero sí la prima, como ya decía Carlos. Pero también se pierde esa idea porque para la iglesia muchas veces la predicación también es, como dice Carlos citando a Piper, un agregado, no algo central. No algo que creamos que al exponernos a la predicación el Espíritu Santo obra en transformación en nuestra vida. Entonces creo que bueno esa observación, porque nos ayuda a mirar que bueno, que esta lectura puede ser útil no solo para los pastores o los predicadores, sino que también para los hermanos en general, para tener en cuenta estas cosas, ¿cierto? Que qué tan central debe ser la predicación en nuestras vidas, en nuestra experiencia como Claro, creyentes. y él lo expone de que estaba la necesidad por la predicación para darle gloria a Dios, pero siempre con la vista puesta en las personas que estaban ahí presentes, donde se exponía que la necesidad incluye exponer la autoridad de la palabra, ayudar con la guerra contra el pecado personal, ayudar a temer a Dios, ayudar a meditar tanto en Dios como en mí mismo, mi condición, la belleza del cielo y lo terrible y horrible del infierno. Entonces todas esas cosas las pone como... Hay una cita, voy a ver si la pillo, de Thomas Hall. Dice: los ministros tienen que predicar la palabra. Hay una maldición por medio para ellos si no lo hacen. Donde dice: ay de mí que si no predico el evangelio, ¿sí? De tal manera que o predican o perecen. Debes hacer esto o están condenados. Heavy. Bonnie, después. Bueno, Sí, adelante. sí, ¿no? Que justo estaba recordando que este domingo prediqué de ahí. Entonces me acordaba exactamente que la idea de Pablo del ahí es claro, como una visión de juicio si no cumple el deber que Dios le encomendó. Entonces de ahí toma la cita muy clara, la idea de que el deber principal es ese, porque trae bendición la predicación, y no hacerlo trae maldición al pueblo, porque no se alimenta, no conoce al Señor, no crece espiritualmente, etc. Algo que aparentemente es tan poco magnífico exponer la palabra, pero en realidad, bueno, la base también está en que adolecemos de creer que tiene poder. Eso yo por lo menos lo resumo con eso, de como que decimos, yo es creo como que el importante, es como decir no, esto no es suficiente para nutrirme. Dale, Franco. sí, que decía que yo creo que es importante mantener ese sentido de no espectáculo en la predicación, pero como tú bien decías, añadirle ese sentido de gloria y de poder del Espíritu de Dios. Es como buscar ese equilibrio en el cual reconocemos quiénes somos, nuestras fallas,
y que no es un espectáculo, no es algo para sorprender a las masas, digamos, pero sí que tiene el poder para transformar a las masas, para transformar a los hijos de Dios. Sí, y también, bueno, con algo que señalaste tú, Carlos, que no creemos a la palabra. Creo que, bueno, a través de los siglos yo creo que siempre ha existido gente incrédula, pero igual hay factores respecto al por qué se cree quizás que la palabra o las palabras no tienen poder en influencia filosófica igual que hay. Eso lo digo porque igual en Imagen subimos un artículo hace tiempo, en verdad. Se tradujeron hace tiempo un artículo de Moller, donde argumentaba el tema de la predicando como en el siglo XXI o en la era postmoderna, algo así era. Y él argumentaba que hay igual influencias culturales que hacen que la gente crea que la predicación no es algo poderoso. De ahí que nazcan, no sé, pues estas iglesias emergentes que intentan ser más simpáticos con el discurso y más cercanos y todo eso. Que no creen Apelar a otros sentidos también. Exacto, claro. No creen que la escritura y la exposición constante va a atraer a la gente. En su mentalidad, obviamente, porque no creen que la palabra tiene ese poder, sino que necesitan buscar otras cosas para tratar de llenar esa idea de que como la palabra no tiene poder, hay que buscar otras formas que la iglesia impacte. Bueno, después continúa con el título de la urgencia de la predicación, y aquí es donde dice, se destaca uno, la brevedad de la vida, la tenemos la muerte cercana, o mejor dicho, nadie puede decir que va a pasar al otro día seguro, y la dulzura de la eternidad también, y también, por ejemplo, por el otro lado, lo terrible del infierno. Entonces, de ahí luego pasa de que la predicación puritana también hacía que se despertara el intelecto, la conciencia y las emociones. El intelecto, la conciencia y las emociones. Entonces es holística, pero siempre saturada de doctrina. Algunos también, él decía de que algunos fueron acusados de emocionalismo, no todos, pero algunos, porque también se produjo como una contraparte al profesionalismo quizás que había en la época, y la destaca como lógica en llamas, que también es una descripción, si no me equivoco, de Martin Lloyd-Jones, donde se combina el intelecto y no se pone en contra con la piedad, sino que van juntos, el intelecto con el desarrollo de la piedad, que de ahí viene más aún el tema que estábamos conversando recién, que es que la palabra me ayuda a santificarme, y al mismo tiempo es una palabra que me llega a mí, la cual debo entender para poder avanzar en mi santificación. El tema, bueno, es una de las cosas que creo hemos conversado en otra ocasión, que es nuestras reacciones a las deformaciones o a los abusos que se hacen con ciertos temas. Entonces, claro, el emocionalismo es un tema fuerte en nuestro contexto, pero sería un error caer en la sequedad emocional, ¿cierto? Y exaltar solo el intelectualismo o el razonamiento teórico. Creo que eso también es bastante hermoso en el tema de los puritanos, el ver cómo ellos procuraban no divorciar lo uno del otro, sino que saber que el conocer a Dios despierta en nosotros, tanto en nuestro intelecto como en nuestras emociones, reacciones que son usadas también por Dios, como decías tú, para nuestra santificación, para motivarnos, ¿cierto? Y para darnos certeza de que algo está pasando en nosotros. No es necesario ser... Creo que eso también es importante. Claro, no es necesario ser gratuitamente árido. Correcto. Ahora, una idea que señalaste ahí, bueno, que la predicación es holística, y dijiste algunos elementos, que no me acuerdo cuál era, imaginación era. No, apela al intelecto, la conciencia y las emociones. Y las emociones. Esa idea de holístico. Creo que igual los que vamos descubriendo como la teología reformada, por lo menos en mi autocrítica yo lo veo,
tendemos a ser más áridos. Es como que dejamos las partes de la emoción, o incluso cuando uno lee, no sé, a Spurgeon o lee a Thomas Watson, que a mí me ha gustado harto leer, y con este hemos leído escrito de él. La forma de hablar o de ilustrar es magnífica, es perfecta. Sí. Como que te hace ver una imagen así mientras está escribiendo o hablando, me imagino, en el momento cuando predica. Entonces tenían esa capacidad de captar con esas imágenes de una forma tan poderosa que siento que en la actualidad, o veo en la actualidad, en mi caso, yo lo digo, y también lo he escuchado en otros casos, que como que se ha perdido esa visión como holística igual de la predicación, ¿cachai? Es como que tendemos a ser más lógica, ¿no? Pero se pierde un poco eso. No sé por qué. Yo le atribuyo algo. Ahí... Yo le atribuyo algo. Bueno, uno, lo que dijo Franco, que saltamos de la punta del barco a la otra punta del barco y pensamos que no se va a hundir. Se está hundiendo en esta punta. Saltamos a la otra punta. Claro, vámonos a la otra. Y el otro es, ¿cómo decirlo? Dígalo como pueda. Dígalo como pueda. Sí, yo creo que lo confundimos con espiritualizar, porque está como dice, no espiritualice todo, y no es eso, porque lo que hacen ellos es ilustrar, que no es lo mismo a lo mejor como cuando se hacía alegoría durante un tiempo en la historia del cristianismo, donde todo era alegórico, entonces algunos tratan de huir de todo eso, que en el fondo es lo mismo que dijo Franco, de huir, entonces mejor ya, los 3 puntos y chao. Entonces, y aquí demuestra que no, porque no pone la doctrina en contra de la apelación a las emociones sin necesidad de ser manipulador. Claro. Ahora, en ese sentido y en ese punto, también debemos ser cuidadosos de no ir a la imitación del estilo puritano, sino que rescatar los principios y saber hoy día cómo usarlo en nuestros contextos, porque también podría ser una tentación. De hecho lo dice. Imitar el estilo, la forma. Claro, me imagino. Sí. El vestirse, el hablar. Anticipándose a Jaime, me imagino que lo pone. Sí, lo pone un Pero poco. sí, tenemos que tener esa sensibilidad, digamos. Así es. Bueno, después también pasa a la simplicidad de que el pensamiento no era esto es muy difícil, lo voy a cortar y lo voy a dejar tan sencillo como para que todos lo entiendan, pero de una manera castrada, mutilada, donde la persona mutiló, no, sino que lo que busca es no poner obstáculos con complejidades no innecesarios, sino que buscar presentar la verdad que está ahí y por supuesto siempre apuntar a la sencillez, pero con profundidad. Y se exponen, voy a ver, dice, William Perkins lo define de la siguiente manera: 1. Exponer el significado del texto de la escritura de acuerdo con su contexto original. 2. Enseñar algunos puntos doctrinales derivados del sentido natural del texto. Y 3. Aplicar de manera directa y simple las doctrinas correctamente reunidas a la vida y las costumbres de la gente. Acá hay una cita con respecto a Packer, porque claro, el asunto es, otra vez volvimos a la doctrina, se supone que tenías que aplicar, etcétera, y la típica confrontación dice, mi respuesta a la pregunta es, ¿debes predicar doctrina cada vez que predicas? Sería, pero ¿y qué más voy a predicar? La predicación de doctrina ciertamente aburre a los hipócritas, pero es el único tipo de predicación que salvará a las ovejas de Cristo. El trabajo del predicador es proclamar la fe y no proveer de entretenimiento para los no creyentes. Es como soy el pastor de la oveja, pero yo creo que se van a aburrir de comer mucho pasto, puro pasto, démosle completo. Una chorriana de repente. Pero como se llama esta cosa, es como el algodón de azúcar, que tiene harto volumen. Claro, mejor ese también. Tiene harto volumen, pero cuando tú lo apretáis, es súper chico y es pura azúcar.
Bueno, y después dice que también Bueno, uno de los puntos para interpretar solían ser gramaticales, doctrinales, teocéntricos, evangelísticos también y cristocéntricos. Siempre tratar de mostrar a Cristo y su obra. Bueno, de hecho decía de que si no me lleva en algún punto el sermón a contemplar a Cristo y a su obra, es un sermón incompleto. Ahora, decía William Ames, ¿qué es la predicación? La doctrina o la enseñanza del Dios vivo, así lo define. Y Sinclair Ferguson, que también es un autor contemporáneo pero que sigue mucho también los puritanos, dice: para los puritanos la teología sistemática era para el pastor lo mismo que el conocimiento de la anatomía para el médico. Solo a la luz de todo, del cuerpo de la divinidad, como solían llamarle, puede un ministro proveer un diagnóstico, prescripción y últimamente curar una enfermedad espiritual en aquellos que tenían la plaga del pecado y de la muerte. Sí, o sea, igual como un paralelo, anatomía, teología sistemática. Y por supuesto decía que casi un tercio de todos sus mensajes son doctrinales en contenido de los puritanos. O sea, un tercio del sermón es exposición doctrinal. ¿Para qué? Para que la vida con la teología desarrolle un fruto en el creyente. Y ahí también hace un poco lo que tú dijiste, Franco, de caer en el peligro de tratar de... Claro, ¿por qué? Porque decía de que la diferencia está también con el público, por así decirlo, que hay. En ese tiempo muchos estaban, o lo hacían por tradición, y otros también, en cierta manera, había una obligación de asistir a las congregaciones. Entonces siempre estaba presente el no creyente endurecido que no quiere ser enseñado, el no creyente que está dispuesto a recibir enseñanza, aquellos que conocen algo de la fe cristiana pero aún no son convertidos, aquellos que viven una vida de humildad y valores morales pero no son convertidos, aquellos que son creyentes y aquellos que se dicen creyentes pero también han caído de su fe o en la práctica de la misma. Entonces, claro, el tipo de público que tenían antes en esa época era mucho más amplio que a lo mejor ahora, debido a que les ponían un impuesto tenía que ir, pues te había obligado, te multaban. Pero cuenta aquí en esta parte de que cuando se abolió ese impuesto, esa imposición de ir, muchas iglesias se vaciaron prácticamente, y de ahí nacieron los Whitefield y los Wesley, porque se empezaron a dar cuenta que ahora la necesidad estaba en las calles. Así que ahí también hay un dato muy interesante. Y bueno, y los cares y los full. Claro, después con el tiempo. Y hasta ahí se podría decir que está el cuerpo de esta introducción. Genial. Muy bueno, Genial. muy bueno. Bastante interesante, útil y una probada de lo que es este primer volumen de tópicos de la predicación, tópicos en teología pastoral. Así que genial. Daniel, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, no, solo pensaba en lo que nos enseñan los puritanos sobre el tema del público. Que bueno, primero pensé en el tema de la ilustración de anatomía y la idea de la cirugía espiritual, digamos, que los puritanos tienen, o esa capacidad que tienen en varios libros que ya hemos hablado, como el de Owen, otros más clásicos también que hay, sobre cómo podían llegar al corazón de las personas. Realmente como que hacían una operación mientras predicaban y lograban ver el problema, que es el pecado, obviamente, pero lo abordaban, no sé, de una forma tan certera, y después dan finalmente siempre la solución, que es Cristo el Evangelio. Entonces pensaba en esa forma que tenían, y también pensaba en las aplicaciones, que eso iba a decir, en cómo ellos pensaban como predicadores en las personas que estaban ahí sentados, y tenían la idea o la doctrina central, y después las aplicaciones, hacían tantas aplicaciones como puedes imaginar.
así como que quedan pegándote martillazos así hasta que entendías por medio de las palabras. Entonces era fantástico esa forma tan práctica también de la predicación. Podían ser muy, muy expertos y creo que lo hemos hablado igual, no citaban mucho el griego ni nada de eso. Era como, aunque sabían mucho, que mucha gente era preparada, pero cuando se estaban dirigiendo a un público sencillo, eran sencillos. Cuando tenían que escribir cuestiones brígidas, latín. Así, entonces podían combinar eso de forma muy, muy buena. Sí, creo que eso es admirable, porque también podría ser también una tentación el predicar de manera genérica, sabiendo que sí o sí va a venir la gente porque están obligados a venir al templo. Pero ellos preocuparse de las diferentes realidades que estaban en el día del Señor, escuchando la predicación y buscar cómo aplicar el sermón para estas diferentes realidades. Amor de Dios manifestado en estos varones. Entonces también es una llamada de atención para nuestros días. Bueno, ¿a quién le estamos predicando? ¿A sí, nosotros mismos o qué sé yo? para ver más bonito. Dale. Sí. Como conclusión, Jaime expone, bueno, uno, la importancia de la formación, como decían ustedes también. Varios de ellos, no todos, se formaron en universidad y sabían teología complicada, pero buscaban llegar al corazón también de sus personas. Y por supuesto, la respuesta contraria no es la unción. O sea, me refiero, entonces si ellos estudian, si yo no estudio, pero busco la unción, otra vez los antagonismos falsos. Y pone una cita muy buena, dice: la ignorancia no es la madre de la devoción, sino de la herejía. Entonces, al mismo tiempo, como creyentes, nosotros podemos atesorar también la seriedad y temer al Señor al mismo tiempo y amar a la gente que nos rodea y a las cuales se expone en el caso de esta temática de la predicación, y que eso pueda ser de bendición también para nosotros como latinoamericanos, porque dice claro, uno ve ahora, a lo mejor tenemos mucha distancia, pero dice: un peruano cristiano en el siglo XXI tiene mucho más en común con Martin Lloyd Jones o Charles Spurgeon que un inglés ateo. Dice: esta es nuestra herencia, porque tienen al mismo Dios y al mismo Espíritu al cual podemos clamar. Así es. Genial. Muy, muy bueno. Bien, pues vamos a ir concluyendo este episodio. No quería que tocáramos el libro completo, porque es tan bueno, se pueden ir sacando de a poquito. Sí, pues no, porque ahí termina el tema y viene otro tema después. Está bueno. Así que incluso le da tiempo a los hermanos para adquirir el libro, leer este capítulo ya habiendo escuchado este y esperar a los siguientes episodios ya con los capítulos leídos. Así que muy, muy bien. Bien, pues despidámonos de nuestra audiencia y al final vamos a dar un dato, una información especial, creo. Si no, lo dejamos para otro episodio, pero creo que podríamos hacerlo en este ya. Esa sorpresa que hemos empezado a anunciar. Daniel. Bien, pues animo a mis hermanos a que puedan leer este libro, puedan comprarlo, puedan adquirirlo. No sé por dónde se puede adquirir, por Amazon, ¿no? Creo, por ahora, ¿cierto, Carlos? Está digital también, me parece, ya está en formato digital. Sí, digital. Entonces, que los hermanos puedan adquirirlo digital o físico y puedan disfrutar muy buen libro, muy interesante, muchas temáticas variadas que creo que van a ayudar mucho en nuestros contextos a pensar este tema del ministerio pastoral. Así que eso, pues, hermanos, esperamos que nos sigan escuchando y sigan nuestros podcasts. Así es. Bueno, Carlos, esperando que les haya servido, les haya entusiasmado, y recuerden siempre que pueden escribirnos, aconsejarnos, también criticarnos para poder hacerlo mejor, y estamos dispuestos también para escucharlo y leerlos. Así es, siempre están ahí abiertas las plataformas. Bien, pues, y el anuncio es que prontamente vamos a realizar un sorteo,
Ya les diremos de qué libros y las instrucciones, pero estén atentos a los episodios porque vamos a estar dando la información dentro de los episodios para que no se pierdan los capítulos. Así que atentos, se vienen sorteos, vamos a partir con un libro y así probablemente vamos a ir viendo cómo anda el tema de regalar libros a través de estos podcasts. Que el Señor les bendiga mucho, que les sea de utilidad, y si le bendice a usted y piensa que le puede ser de bendición a alguien más, puede también compartir el link, ya sea en Spotify, en YouTube o en la página de Facebook, para que otros puedan también escuchar y meditar acerca de libros de la Biblia, de la teología. Así que eso, nos vemos en otro episodio. Que estén muy bien. Hasta pronto.